Como hemos visto durante la clase y hemos podido discutir con ayuda de la guía de aprendizaje que les entregué, los gases son un estado de la materia, al igual que los líquidos y los sólidos. Sin embargo, tienen propiedades físicas y químicas muy distintas entre sí. A nivel macroscópico, algunas características cualitativas que ustedes mencionaron son el color. Hay gases incoloros, pero hay otros como el amoníaco que tiene un color marrón. El olor, dijimos igual, que no podemos tocarlo, ¿cierto? Que es una propiedad que es intangible, como el aire, que sabemos que está aquí en nuestra aula de clases, pero no lo tocamos, no podemos tocarlo, ni verlo. Todo esto es lo que podemos ver, pero el comportamiento de las partículas o moléculas de gas no lo vemos, el comportamiento particular en sí. Todo lo que es microscópico. Y para eso es que les voy a presentar este simulador que se llama PhET Interactive Simulation, que ustedes lo pueden utilizar en su casa si quieren, si tienen un tiempo pueden buscarlo y hacer la misma simulación que yo les voy a mostrar o jugar ahí con alguna de las variables. Primero les voy a presentar acá el simulador. Vamos a poner este que dice acá Collision Counter, que es el contador de colisiones que produce las partículas con las paredes del recipiente que las contiene. Esto de acá es la anchura de nuestro recipiente y acá tenemos las partículas. Si se dan cuenta, las unidades que aparecen acá en la parte de abajo que dice 10 nanómetros y acá tenemos, puede ser 5, 10 o 20, lo vamos a poner en 10 nomás, ¿ya? PS significa femtosegundos y es la billonésima parte de un segundo, ¿ya? Los femtosegundos y los nanómetros son magnitudes de tiempo y de distancia respectivamente muy pequeñitas, porque recordemos que el comportamiento de las partículas de cualquier estado de la materia es algo casi imperceptible para nosotros y que afortunadamente tenemos estos simuladores que nos permiten ver cómo se comportan, ¿ya? Y como las partículas son tan pequeñas, las unidades también lo son. Acá tenemos este bombín que yo voy a empezar a agregar partículas. Como pueden ver acá está el contador de partículas, tenemos 100, voy a agregar 300, ¿ya? 300 partículas. Un poquito más, ahí, 300 partículas. La temperatura la voy a mantener constante porque no es un factor que queramos determinar o investigar acá, ¿ya? Acá podemos ver el movimiento particular, ¿cierto? Las partículas se mueven bastante rápido por el recipiente y chocan entre sí y con las paredes del recipiente, ¿ya? Vamos a ver cuántas veces chocan las partículas, no es una partícula solamente, sino todas las partículas con el recipiente. Ya, cuando tenemos nuestro recipiente con una distancia de 10 nanómetros, se producen 245 choques. Yo les había planteado una pregunta en la guía, en el apartado número 3, que es, o sea, en verdad, más que una pregunta es una oración, que ustedes tenían que discutir si era verdadero o si era falso. Y la oración dice, una masa fija de gas puede variar su volumen. Algunos me dijeron que sí, otros que no, que depende de ciertos otros factores, como por ejemplo temperatura, presión, me mencionaron, ¿cierto? Y la respuesta es sí, una masa fija de gas sí puede variar su volumen. Este factor de que los gases varíen su volumen, disminuyan o aumenten el volumen, se llama compresión o expansión. Obviamente cuando disminuye compresión, comprimimos nuestro gas en un volumen más pequeñito, y expansión cuando aumentamos este volumen y las partículas están mucho más apartadas entre sí. Vamos a partir de nuestro recipiente base, ¿ya? Si bien no podemos tener acá determinar el volumen, lo vamos a hacer en base a la anchura que aparece acá, que son 10 nanómetros, y vamos a realizar la compresión. ¿Ok? Aquí vamos a pasar de 10 a 5 nanómetros. Y de esta manera podemos comprobar que el volumen sí puede
disminuir. Acá podemos ver varias cosas. Las partículas están mucho más juntas, ¿cierto? Porque seguimos manteniendo nuestras 300 partículas, que es nuestra masa fija de gas, que están en un volumen mucho más pequeño, entonces obviamente están más juntas, chocan más, que esto igual lo podemos ver acá nuevamente con el contador de partículas. En la anterior, con 10 nanómetros, si se recuerdan, teníamos 245 choques. Ahora, con 5 nanómetros, un volumen más pequeñito, tenemos 451 nanómetros. Es casi el doble. Y también tiene mucha lógica. Como les decía yo, al estar en un volumen más pequeño, chocan más veces con las paredes del recipiente porque tienen menos espacio para moverse. Ahora vamos a proceder a hacer el efecto contrario. Esta es la compresión, ahora vamos a hacer la expansión. ¿Ya? Entonces, 5 pasamos por 10, que era nuestro volumen inicial o anchura inicial, y llegamos hasta 15. Vamos a triplicar este volumen de 5 nanómetros, lo vamos a triplicar. Y evidentemente podemos ver que las partículas están mucho más dispersas, se mueven con más libertad dentro del recipiente. Podríamos deducir también que chocan menos, ¿cierto? Porque tienen más espacio para moverse, entonces tal vez chocan menos. Y lo vamos a comprobar, la cantidad de choques que se producen entre las partículas y las paredes. Y ahí tenemos que en 15 nanómetros se producen 190 colisiones. En 10 teníamos 245 colisiones y en 5 teníamos 541 colisiones. Varía considerablemente entre una y otra. También, como pueden darse cuenta acá en el simulador, acá tenemos un aparato que mide la presión. Ya vamos a guardar este de acá de las colisiones, lo vamos a sacar. Tenemos un indicador de presión, también tenemos un indicador de temperatura, si nosotros quisiéramos modificar la temperatura. ¿Ya? Y la presión, no sé si lo notaron, pero en los 3 volúmenes o las 3 anchuras que vimos, la presión también cambiaba. ¿Ya? Disminuye, aumenta tal vez, ¿en relación a qué? En relación al volumen. ¿Ya? Bueno, las relaciones que se producen entre temperatura, volumen y presión, si aumentan o si disminuyen, si son directamente proporcional o inversamente proporcional, son contenidos que vamos a ir viendo más adelante. Por ahora el objetivo de este simulador era mostrar propiedades generales de los gases, las macroscópicas que ya las vimos, que eran las características, pero también microscópicas, y una de las más relevantes es la compresión y la expansión. Porque como vamos a ver más adelante también, este fenómeno puede ocurrir o no en líquidos y sólidos. ¿Ya? Hay líquidos compresibles y líquidos incompresibles. Como yo les decía que la presión varía de acuerdo a cómo variamos la distancia de nuestro recipiente, la anchura, o también podemos llevarlo a volumen. Acá en 15 nanómetros, donde las partículas están bien dispersas y tienen harta libertad de moverse, ¿cierto? Podemos ver que se mueven bastante por todo este recipiente. Tenemos una presión de alrededor de 23 atmósferas. Si este mismo volumen disminuimos la anchura de 15 a 10, me pasé un poquito, a 10 nanómetros, tenemos una presión un poquito más alta de 35. Ya, 35 atmósferas de presión. Y si esto lo disminuimos aún más, a 5 nanómetros de anchura, tenemos que la presión aumentó considerablemente a casi el doble de lo que teníamos, de 35 aproximado a 70, 69, 70 nos está dando. Esta relación que se produce entre presión y volumen es algo que van a ver un poquito más adelante, ya, pero es un aspecto a considerar.
Las variables que yo les mencionaba, presión, volumen y temperatura, están relacionadas entre sí. Si aumenta una, disminuye la otra, o ambas aumentan o ambas disminuyen. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver en este simulador? Lo último que vamos a ver, vamos a dejarlo acá en 10. Lo último que vamos a ver bueno, y esto era lo que yo quería mostrarles finalmente, el fenómeno de compresión y expansión, que es lo más relevante del comportamiento de las partículas del estado gaseoso. Gracias.